No es la electricidad lo que se corta, es la frontera. Y cada vez que lo hace, algo despierta. Durante 6 semanas consecutivas, ciudades al azar comenzaron a registrar apagones breves. No más de 5 minutos. Tampoco afectaban zonas completas, sino sectores específicos. Al principio, nadie pensó que fuera algo más que una falla eléctrica, pero los patrones no tardaron en aparecer. En algunos hogares, los relojes digitales avanzaban 13 segundos. Las cámaras de seguridad quedaban inutilizadas por interferencias. Y en cada zona afectada, alguien afirmaba haber visto algo. Sombras sin fuente de luz, reflejos imposibles, voces que repetían sus pensamientos antes de que los dijeras. Los medios lo ignoraron. Las autoridades culparon al clima. Pero en los márgenes de internet, alguien conectó los puntos. Laura Vega, una periodista independiente. Laura comenzó a documentar los apagones, a cruzar datos, a recopilar testimonios que otros descartaban como paranoia y lo que descubrió fue un patrón, un diseño. Los apagones no eran aleatorios. Los sectores estaban alineados con antiguos nodos de señal militar y en más de un caso, los testigos hablaban de lo mismo. Una figura en la esquina de la habitación que no desaparecía cuando la luz volvía. Una noche, Laura recibió un paquete sin remitente. Dentro, una cinta mini DV con una nota que decía: no es la electricidad lo que se corta, es la frontera. En la cinta, imágenes fragmentadas, documentos clasificados y una voz distorsionada que decía: no hay sombra sin mente, no hay mente sin trauma. Junto a los documentos, un nombre repetido en varios archivos: Delta 6. Días después, Laura experimentó su primer apagón. Estaba sola, revisando archivos. La luz se fue sin previo aviso. Silencio total. Cuando volvió, su laptop estaba encendida, pero mostraba una imagen, una figura al fondo de la habitación, sin rostro, con la cabeza girada hacia la cámara. No había nadie allí, y aún así, algo la estaba viendo. En el espejo del baño, una palabra escrita con vapor: umbral. Y en su cuaderno, dibujos con su letra, que ella no recordaba haber hecho. No estoy dormida, pero algo dentro de mí sí lo está. Y está soñando conmigo, pensó Laura. Después logró acceder a un servidor oculto vinculado a la red OMC. Ahí encontró un protocolo llamado Delta 6. Un experimento que buscaba usar frecuencias electromagnéticas para debilitar la barrera entre la mente y lo reprimido. En condiciones controladas, los pensamientos reprimidos pueden tomar forma. La red sincroniza. El apagón abre. Una advertencia resaltada en rojo: si la frontera se rompe, la sombra deja de ser personal. Laura encontró entrevistas filtradas de los primeros sujetos del experimento, año 1997. Uno de ellos decía: todos soñábamos lo mismo, una figura de pie. A veces era mi madre, a veces era yo, pero siempre tenía los ojos vacíos. Otro afirmó que, después del apagón, su reflejo ya no le devolvía los movimientos. No era un sueño, era un archivo compartido. Mis peores recuerdos caminaban como personas. Laura logró descifrar el momento y triangular el lugar del próximo apagón. Una ciudad costera, con una planta eléctrica al borde del colapso. Viajó sola hasta ahí. Llevó sus cámaras y programó la publicación automática en su blog de un video en el que decía: si no regreso,
No estoy muerta. Solo quedé atrapada del otro lado. Esa noche el apagón ocurrió y sus cámaras lo grabaron todo. Oscuridad total. Una niebla espesa que no aparecía en ningún reporte climático. Figuras caminando por dentro de los edificios, voces que salían de los tomacorrientes y una figura idéntica a Laura. Mismo rostro, misma ropa, pero con una sonrisa demasiado amplia y ojos completamente negros. Tú me soñaste primero, Laura. Ahora yo te recordaré. Laura, desesperada, activó el generador manualmente. La luz volvió, sí, pero ella ya no estaba ahí. Una semana después, la cámara fue encontrada en una estación eléctrica abandonada. El último fragmento de audio era una voz femenina desconocida. Esto fue solo un ensayo. Nos vemos en el próximo corte.